Bien, voy a compartirles la presentación. Bien, se puede ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, mira, ingeniero. Bien, entonces vamos a continuar. Creo que en la clase anterior alcanzamos a llegar a la definición de capacitancia, ¿verdad? Bien, creo que llegamos a esto, ¿verdad? La definición de la capacitancia. Un capacitor dijimos de que eran dos conductores de igual magnitud, pero de signo opuesto, ¿verdad? Que están rodeados por un vacío. Bien, entonces nosotros quedamos de estudiar tres tipos de capacitores, que son los de placas paralelas, los de placas cilíndricas y los de placas esféricas. Entonces creo que comenzamos con el primero, que era el de placas esféricas. Nada más que para calcular capacitancia, nosotros lo vamos a hacer mediante esta fórmula. Lo vamos a hacer utilizando la integral de línea del campo eléctrico. Vamos a integrar de la placa positiva a la negativa. Y de ahí vamos a despejar para lo que es la capacitancia. Entonces, creo que habíamos hecho este ejemplo de un capacitor esférico. Habíamos llegado a que la capacitancia estaba definida para este sistema de esta forma, ¿verdad? Donde únicamente aparecen cantidades geométricas, como ser las dimensiones de la esfera, los radios. Entonces, esta sería la capacitancia. Aquí no aparece la carga, ¿verdad? Aquí no hay carga, aquí solo es geometría. O sea que un capacitor, independientemente de si está cargado o no, el capacitor ya tiene una capacitancia, o sea, una capacidad para almacenar lo que es carga eléctrica. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo que es el capacitor cilíndrico. En el caso del capacitor cilíndrico, nosotros vamos a tener dos conductores infinitamente largos de superficies cilíndricas coaxiales, como los que se muestran en la figura. Demostrar que la capacitancia de una sección de longitud L de este sistema está dado por esta expresión. O sea, quieren que demostremos que la capacitancia es igual a esto. El conductor, los dos conductores son infinitos, ¿verdad? Esto es para facilitarnos el trabajo, porque al ser infinitos nosotros podemos emplear la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico. Entonces vamos a encontrar la capacitancia para una sección L nada más, porque los capacitores tienen que ser de tamaño finito, ¿verdad? Entonces vamos a emplear esta fórmula, la integral de línea del campo eléctrico. Ya sabemos de que vamos a suponer, ¿verdad?, de que el capacitor tiene una carga Q. Aquí no nos mencionan la carga, no es necesario, porque al final de cuentas la capacitancia no depende de la carga, ¿verdad? Entonces, con la ley de Gauss vamos a encontrar el campo eléctrico. La figura es esta. Tenemos un capacitor cilíndrico infinito de radio A, B y C. Este conductor interno es un cilindro, es un conductor cilíndrico de radio A, pero como es un conductor, toda la carga está en la superficie. Tenemos otro cilindro hueco que tiene radio B y C. La carga está también solo en la superficie. En esta parte sombreada no hay carga, aunque sí hay materia. Ese es un conductor. Bueno, en medio de los dos conductores lo que hay es un vacío. Entonces vamos a encontrar la capacitancia de este sistema. Bueno, o sea, el campo se va a almacenar aquí en medio, ¿verdad? En esta región en medio es donde va a estar almacenado el campo eléctrico. Entonces vamos a tomar una sección L del cilindro. El cilindro aquí está cortado transversalmente. Primero lo que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico en la región que nos interesa. La región que nos interesa es la región vacía, pero podemos calcular el campo eléctrico para todas las regiones, ¿verdad? Para que ustedes vean para que practiquen cómo calcular estos campos. Entonces, en la región interna de ρ menor que A, usamos una superficie gaussiana cilíndrica, como ven acá, una superficie cilíndrica imaginaria gaussiana de radio ρ. Entonces, por la ley de Gauss y por definición de conductores, como toda la carga está en la superficie, en el interior de esta superficie no hay carga. Por lo tanto, si no hay carga, el campo va a ser cero. Entonces tenemos el resultado.
de que en el interior de este cilindro de radio A, el campo es 0. Luego, vamos a la región que nos interesa, la región entre B y A. Ahora, en esta región entre A y B, vamos a colocar una superficie imaginaria de radio ρ mayor que A, pero menor que B. Aquí sí tenemos carga encerrada. La carga que está encerrada dentro de esta superficie cilíndrica sería la carga en la superficie de radio A. Entonces, la carga encerrada aquí sería igual a Q. Una carga positiva, vamos a asumir, ¿verdad? Entonces, con la ley de Gauss calculamos este campo y llegamos a que el resultado es igual a esto. El campo queda expresado así, en términos de L y del radio ρ de este cilindro. Bueno, entonces, ahora calculamos la integral de línea del campo eléctrico en la región entre A y B. Vamos a usar la integral de camino. Fíjense que en esta integral se integra de la placa positiva a la placa negativa. En el problema no se nos dice cuál es la placa positiva y cuál es la negativa. Nosotros siempre vamos a asumir por tradición de que el conductor interior es el que está positivo y el exterior es el que está negativo. Entonces vamos a decir de que la carga positiva es la que está en el cilindro pequeño y la carga negativa en la superficie de radio B. ¿De acuerdo? La superficie externa del cilindro, la superficie de radio C no nos interesa, porque el campo que está fuera del cilindro, ese campo no es de interés. El campo de interés es el que está aquí adentro, en medio de los dos conductores. Ese es el campo que nos importa. Bueno, entonces, hacemos la integral de línea de la placa positiva a la negativa. La placa positiva es la de radio A y la negativa la de radio B. Metemos aquí el campo eléctrico en la región entre A y B. Y el D de S es un D de ρ en ρ, porque estamos usando coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces, al hacer la integración, tenemos esto. Luego evaluamos en los límites. Y el resultado final, después de aplicar las leyes de los logaritmos, sería esto. Logaritmo natural de B entre A. Entonces, esta es la integral de línea de la placa positiva a la negativa. Ahora bien, debemos encontrar la capacitancia haciendo uso de esta fórmula. La capacitancia es carga entre diferencia de potencial. Como la carga nosotros asumimos de que es Q, ¿verdad? La carga en la definición de capacitancia es la magnitud de la carga la que voy a tomar, porque la capacitancia siempre se define como una cantidad positiva. Entonces la carga Q del capacitor es esta misma que aparece acá en la integral de línea. Entonces, sustituimos acá en diferencia de potencial, que es esto. La carga se va a cancelar y la capacitancia nos queda de esta manera. Justo como lo quería la demostración, ¿verdad? Que llegáramos a ese resultado. Entonces la capacitancia depende de las cantidades geométricas, de las dimensiones del cilindro, de los dos cilindros coaxiales, la longitud L y los radios B y A. No aparece la carga, ¿verdad? Solo aparecen dimensiones. Entonces esta es la capacitancia de un capacitor cilíndrico, de placas cilíndricas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente caso, que es el caso más simple, sería el capacitor de placas paralelas. El capacitor de placas paralelas es el más sencillo de todos y es uno de los más empleados, diría yo, porque es bastante sencillo de construir, ¿verdad? Bueno, el capacitor de placas paralelas tiene que tener dos placas de igual área y separados por una distancia constante d. En medio de las placas el campo queda condensado ahí. Fuera de las placas hay campo eléctrico, pero el campo es bastante débil fuera de las placas. Entonces la región en medio de los dos conductores es la región que nos interesa. El campo eléctrico siempre va de lo positivo a lo negativo, de la placa positiva a la negativa. Bueno, entonces, este capacitor consiste de dos placas conductoras de superficies A, separadas a una distancia d muy pequeña. Cada placa tiene una carga Q, de igual magnitud pero signo contrario.
Y vamos a calcular lo que es la capacitancia para este sistema. Entonces, vamos a ver. El campo solo existe entre los conductores, vamos a asumir, ¿verdad? Y como nosotros ya sabemos de que el campo eléctrico tiene esta forma, el campo eléctrico tiene esta forma para una placa, entonces el DDS lo vamos a tomar como DDZ en Z. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos diciendo que vamos a integrar de la placa positiva a la negativa. Entonces el eje Z es el eje vertical aquí. Vamos a integrar en Z, ¿de acuerdo? De lo positivo a lo negativo. El campo va de arriba a abajo y el DDS va también de arriba a abajo para ser congruente con eso. Entonces el DDS va a ser DDZ en Z positivo y el campo va en Z positivo. O sea, aquí es como que estamos invirtiendo el eje Z, porque el eje Z positivo lo pondríamos hacia abajo, ¿verdad? Eso es por conveniencia. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la integral de línea del campo eléctrico. Integramos de lo positivo a lo negativo. Entonces, como les mencionaba, nosotros aquí, por conveniencia, ponemos el origen de coordenadas en la placa positiva y el eje Z vertical, pero el eje Z positivo lo colocamos hacia abajo. Eso es irrelevante, porque el eje Z lo podemos poner positivo hacia arriba o hacia abajo, eso no importa. Entonces el origen está en la placa positiva y el eje Z positivo apunta hacia abajo. Pero eso da igual, ¿verdad? Porque yo pude haber puesto la placa positiva aquí abajo y la negativa arriba para poner el eje, el origen aquí abajo, ¿verdad? Entonces eso no importa en realidad. Entonces, en la placa positiva, que es la de arriba, va a ser como nuestro punto inicial. Vamos a integrar de ahí hasta la placa negativa a una distancia de 0 a D. Entonces sustituyo el campo y sustituyo el DDS. Aunque aquí yo ya volví otra vez. De hecho, esto que puse acá, esto que puse aquí estaría como en contradicción, ¿verdad? Acá como que ya volví a la normalidad, ¿verdad? Porque le pongo negativo aquí al campo y le pongo negativo, haciendo referencia de que estoy integrando, ¿verdad? De la placa de arriba a la de abajo. O sea, y como les menciono, esto es irrelevante porque el resultado no les tiene que afectar en nada, ya sea que ustedes pongan el eje Z positivo hacia abajo o hacia arriba. Eso no les tiene que afectar. Fíjense bien, aquí otra vez para volver a lo convencional, yo le pongo el eje, el campo negativo porque va hacia abajo y el DDS negativo porque va hacia abajo, pero integro de 0 a D. ¿Por qué de 0 a D? Porque como es una integral de línea, yo no puedo poner de D a 0. Tengo que poner de 0 a D, porque el signo del camino, de la integral de camino, ya lo estoy poniendo aquí en el DDS. Ya estoy haciendo énfasis aquí de que estoy integrando en la dirección negativa de Z. Entonces aquí yo tengo que integrar de 0 a D, porque si pongo de D a 0 estaría multiplicando por menos acá. Entonces, esta integral de hecho es muy simple. Aquí este menos con este menos nos queda positivo. Esto es constante, la densidad de carga superficial. Y de epsilon es constante, sale. Me queda la integral de 0 a D de dz. Eso es simplemente D. Entonces aquí tenemos el resultado para la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es esto. Ahora, diferencia de potencial es igual a carga entre capacitancia. Despejo para capacitancia. Pero antes tenemos que recordar algo. La densidad superficial de carga es carga entre área. Esta área es el área de una de las placas. Entonces la densidad superficial es carga entre área. Sustituyo esta densidad acá y me queda carga entre área. La carga se tiene que cancelar. Y despejo para la capacitancia. De manera que la capacitancia tiene esta forma. Una forma muy sencilla, ¿verdad? En relación con los problemas anteriores. El capacitor de placas paralelas es el más sencillo de todos. Entonces, la capacitancia, como ustedes lo ven, siempre va a depender de las cantidades geométricas, nada más.
de lo que es el área de una de las placas y la separación entre ellas. También se puede ver aquí fácilmente de que al disminuir la distancia entre las placas, la capacitancia va a aumentar, ¿verdad? Entre más juntas estén las placas, mayor va a ser la capacitancia. Y al aumentar el área, disminuye la capacitancia. Entonces, un capacitor de placas paralelas que sea muy eficiente tiene que estar muy pegado y tiene que tener un área bastante grande, ¿verdad? Un área grande y tiene que tener una separación pequeña para que la capacitancia sea grande. Aunque eso es muy impráctico, ¿verdad? Construir capacitores así, ¿verdad? Con placas grandes y separados una distancia muy corta. En realidad, esto se ha prestado como a muchas bromas, ¿verdad? Entre estudiantes y profesores, ¿verdad? En el pasado, porque ahora los capacitores modernos son bien pequeños, ¿verdad? Y son capaces de almacenar bastante carga a pesar de que son pequeños. Entonces, aquí a simple vista pareciera, ¿verdad?, de que ocupáramos un capacitor de gran tamaño y con una separación pequeña, pero eso no es así, ¿verdad? Porque hay una manera mucho más práctica para aumentar la capacitancia, que es introduciendo dieléctricos en medio de las placas, que es lo que hacen los capacitores comerciales, ¿verdad? Bueno, entonces, en resumen, ya tenemos los 3 tipos de capacitores más comunes, al menos en teoría, ¿verdad?, que son estos. El capacitor esférico, cuya capacitancia es esta, cilíndrico, y el capacitor de placas paralelas. Entonces, en estos 3 tipos de capacitores, aquí como ven ustedes, lo único que interviene ahí son cantidades geométricas. Aquí no aparece la carga. O sea, el capacitor es independiente de la carga. Solo depende de la geometría. Bueno, entonces, si no hay pregunta, vamos a continuar, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Si no hay dudas, entonces seguimos. Vamos a ver un ejercicio. Tenemos aquí un capacitor, como ven en la figura. Este problema es 6.1. El problema nos dice lo siguiente: suponga que 2 conductores que se muestran en la figura no están cargados originalmente. A continuación, el conductor interior de radio A recibe una carga Q. Encontrar la distribución final de carga estática. Encontrar el potencial phi para todos los valores de R y graficar el resultado. Entonces, vamos a encontrar la distribución de carga para estos conductores. Ustedes ya saben, ¿verdad?, en qué se tiene que basar uno para hacer esto. Aquí se nos dice, ¿verdad?, que el conductor interno recibe una carga Q positiva, ¿verdad? Entonces, yo ya sé por la teoría de que en un conductor toda la carga tiene que estar en la superficie. Entonces, los conductores se cargan mediante una batería, pero toda la carga queda en la superficie porque no puede haber carga en el interior porque las cargas se moverían. Y nosotros no queremos que las cargas se muevan, queremos que estén en reposo. Entonces, las cargas van a quedar en reposo, pero en la superficie, de tal manera que el campo en el interior de un conductor es 0. Bien, entonces, vamos a ver. Primero, esto es bien sencillo. La distribución de cargas de este conductor esférico sería la siguiente. En el radio A, la carga es más Q en la superficie de radio A. En la superficie de radio B, la carga es menos Q. Y en la superficie externa C, la carga sería más Q. Así quedaría la distribución de cargas. Fíjense bien, esto no viola la teoría que nos dice que dentro de un conductor el campo eléctrico debe ser 0. Si nos basamos en la ley de Gauss para ver si es cierto, si yo quiero saber cuál es el campo eléctrico dentro de la esfera de radio A, pongo una superficie gaussiana aquí. ¿Cuál sería la carga encerrada en esta superficie gaussiana? Sería 0, ¿verdad? Porque toda la carga está en la superficie. Entonces el campo en esta esfera es 0. El campo eléctrico aquí es 0. ¿Cuál sería el campo eléctrico en la región blanca? Aquí. Aquí el campo ya no sería 0. ¿De acuerdo? Porque tenemos carga encerrada.
El campo no es cero, pero eso no contradice, porque aquí en esta región blanca, aquí no es conductor, aquí es vacío, ¿no? Aquí hay vacío, y en este vacío hay campo. Donde no tiene que haber campo es dentro de un conductor, en la región gris. ¿Qué pasa ahora en esta otra región gris? Que está entre C y B. Aquí el campo tiene que ser cero aquí dentro. ¿Será cero? Sí es cero, ¿verdad? Porque si yo pongo una superficie gaussiana aquí, la carga encerrada sería cero, porque sería la suma de más Q menos Q. Y eso da cero, por lo tanto el campo aquí dentro, en esta región sombreada, sería cero. O sea, ese es el requisito, ¿verdad? De que dentro de un conductor el campo sea cero. En las regiones vacías no, pero en las regiones dentro sí. Bueno, entonces así quedaría distribuida la carga. Bien. Ahora vamos a ver. La distribución final de carga estática es esta. Más Q sobre C menos Q sobre B más Q sobre A. Vamos a encontrar ahora el potencial eléctrico fuera de la esfera. Este problema prácticamente es parecido a lo del capítulo 5, ¿verdad? Vamos a encontrar el potencial eléctrico en todas las partes del espacio y después lo vamos a graficar, una vez ya establecida la convención de carga, ¿verdad? Fuera de la esfera, R mayor que C. Aquí no voy a reparar tanto en detalles porque este problema es un problema del capítulo 5, ¿verdad? Que ya deberían saber resolver. Fuera de la esfera, R mayor que C, este es el campo eléctrico fuera de la esfera. Esto se encuentra con la ley de Gauss. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿ves? Ponemos una superficie gaussiana y el campo eléctrico es la carga encerrada. Ustedes vieron de que la carga aquí es más Q menos Q más Q, y eso da más Q. Después de tener el campo, calculo el potencial con esta ecuación, la integral de camino. Como la distribución de carga es esférica, es finita, el potencial se hace cero en el infinito. Por lo tanto, integramos desde el infinito hasta R. Este punto R coincide con la superficie gaussiana, o sea, yo vengo desde el infinito a un punto R fuera de la esfera. Entonces integro desde infinito hasta R. Sustituyo el campo eléctrico, el DDS, DDR en R. Esto ya lo hemos hecho muchas veces en la clase. Al hacer la integral, 1 entre R cuadrado me queda menos 1 entre R. Integro de infinito a R. Nuestro punto inicial lo ponemos en el infinito, ¿verdad? Porque en el infinito el potencial se hace cero. Entonces, me queda que el potencial es igual a esto. El potencial inicial es cero porque el punto inicial está en el infinito. En el infinito cualquier carga, cualquier distribución de carga vista desde muy lejos parece una carga puntual, ¿verdad? Y el potencial de una carga puntual es cero en el infinito. Por eso argumentamos de esta forma. Entonces el potencial en el exterior es igual a esto. Depende de la distancia. Ahora bien, vamos con la región entre B y C. La región entre B y C, o sea, dentro del conductor, el campo es cero, pero el potencial no es cero. ¿Se acuerdan cuál es el potencial dentro de un conductor? El campo dentro de un conductor es cero, pero el potencial, ¿cómo tiene que ser? Ajá, ¿alguien recuerda cuál es el potencial en el interior de un conductor? Primero vamos a calcular el campo eléctrico con la ley de Gauss. Aquí dentro, para un radio entre B y C. Yo ya sé que el campo aquí tiene que ser cero, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico con ayuda de la ley de Gauss sería cero porque no hay carga encerrada. Estamos dentro de un conductor. Bueno, entonces, para encontrar el potencial, aplicamos el mismo argumento. Integramos desde el infinito hasta C y desde C a R. ¿Por qué así?
Porque nuestro origen, nuestro punto inicial está en el infinito. Nosotros en este caso venimos desde el infinito hasta el radio, hasta C, hasta la superficie 2. Y desde la superficie hasta un punto R entre B y C. Entonces la integral se divide en dos partes, de infinito a C y de C a R. Mi punto inicial es el infinito y mi punto final es R, un R arbitrario mayor que C. Bien, pero en la región entre C y R el campo es 0. Entonces solo me queda esta integral. ¿De acuerdo? Solo queda esta integral de infinito a C. Entonces aquí resolvemos esta integral. La integral de 1 entre R cuadrado es menos 1 entre R, integro de infinito a C. Al evaluar me queda esto. El resultado final sería esto. El potencial en el interior de esa esfera no es 0. El campo eléctrico es 0, pero el potencial no es 0. Donde el campo es 0, el potencial va a ser una constante. ¿De acuerdo? O sea que dentro de un conductor el potencial es una constante, pero el campo es 0. Bueno, entonces continuemos. Ahora vamos con la región entre A y B. Para la región entre A y B hacemos lo mismo. Bueno, fíjense bien. Ley de Gauss. La carga encerrada es más Q. El campo eléctrico sería esto. La integral de camino, vamos de infinito a C, de C a B y de B a R. ¿De acuerdo? Lo tenemos. Me voy a saltar aquí para que vean la figura. Ponemos la superficie gaussiana entre A y B, aquí en la región vacía. Dentro de esta superficie gaussiana hay carga encerrada que corresponde a la carga que está en esta superficie. Por lo tanto, el campo no es 0. Entonces, para encontrar el potencial en esta región aquí vacía, integro desde el infinito, punto inicial en el infinito, desde el infinito hasta C, de C a B y de B a R. O sea, son 3 integrales. De infinito a C es una integral, de C a B es otra integral y de B a R otra integral. Recuerden que el punto final es el punto R, un R arbitrario que está en medio de estas dos esferas. Entonces voy a retroceder. Fíjense bien, tengo el campo. Integro. Punto inicial es el infinito, punto final es R. Voy de infinito a C, de C a B y de B a R. 3 integrales. De infinito a C estamos fuera de las esferas. Aquí el campo ya sabemos quién es. De C a B el campo es 0 porque estoy dentro del conductor externo. Y de B a R el campo es este que acabo de encontrar. Entonces ahora resuelvo estas dos integrales y tenemos esto. Bueno, resolviendo, luego evaluamos de infinito a C y de B a R. Entonces, fíjense bien, ya tengo el potencial aquí afuera de la esfera de radio 2, tengo el potencial aquí adentro y ahora voy a tener el potencial aquí en medio de las dos esferas. Al evaluar esto, nos queda de esta manera. 1 entre infinito es 0. Simplificando estos resultados, el potencial me queda de esta manera. Esto lo puedo simplificar más todavía si factorizo aquí, carga entre 4pi epsilon, y el potencial queda de esta forma. Este es el potencial en medio de los dos conductores. Como ven ustedes, el potencial en medio de los conductores depende de R, no es constante. Donde el campo es variable, el potencial también va a ser variable. Donde el campo es 0, el potencial va a ser constante. Ya solo me queda una región, la región R menor que A, que es el interior del conductor 1. En esta región, bastante simple porque ya sé que el campo es 0, porque no hay carga encerrada, estoy dentro de un conductor. Como la carga encerrada es 0, el campo es 0. Ahora bien, para el potencial integramos en 4 partes, desde el infinito a C, de C a B, de B a A y de A a R. Un R menor que A. Punto inicial es infinito, punto final es R.
hay dos campos que son cero, que son los campos en medio de los conductores. De C a B estoy dentro del conductor, campo es cero. Y la región entre R y A es dentro de un conductor, el campo es cero. Aquí está la figura. Estamos dentro del conductor 1, por lo tanto ahí el campo es cero. Pero el potencial tiene que ser una constante. Bueno, entonces, la integral se vuelve más simple, se vuelve así. Y bien, aquí tenemos ya el resultado. Esta integral ya la hemos hecho muchas veces. La integral de 1 entre r cuadrado de infinito a c. La integral de BA, que es esto. Eran 4 integrales, ¿verdad? 2 de ellas se cancelaron. Esto lo resolvemos. La integral de 1 entre r cuadrado es menos 1 entre r. Aquí también menos 1 entre r. Evaluando nos queda esto. Como ustedes ven, el potencial en esa región va a ser constante. Este potencial es constante. ¿Por qué es constante? Porque dentro de un conductor el campo es cero y donde es campo es cero, el potencial tiene que ser constante. Entonces ya tengo todos los potenciales para cada parte del espacio. Bueno. Y no sé si tienen alguna pregunta, muchachos. No sé si hay dudas. Este es un ejemplo bastante sencillo sobre cálculo de potencial. Aquí olvidé graficar el resultado. La gráfica del resultado la pueden hacer ustedes en su casa. Para graficar estos resultados, lo que tendrían que hacer es ir viendo qué potenciales son constantes y cuáles son variables, ¿verdad? Tendrían que tener 4 segmentos para dibujar el potencial. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Quedó claro No, todo lo relativo a conductores y capacitancia? Este tema es un tema bastante breve. Es prácticamente definición de conductor y capacitor, ¿verdad? El día de mañana vamos a tener clases, pero voy a empezar otro capítulo. El capítulo siguiente es el 7, que es energía. Ese capítulo lo vamos a relacionar con conductores también. Lo vamos a relacionar con el tema de conductores porque ese capítulo creo que lo vamos a evaluar en la teoría de este examen. Entonces es muy importante que lo veamos. También les voy a asignar una tarea sobre lo que son conductores y capacitores. Bueno, también, jóvenes, me interesa mucho que aprendan algo. Vean, en la teoría de conductores, nosotros ya aprendimos, ¿verdad?, de que dentro de un conductor el campo tiene que ser cero y el potencial constante. Un conductor puede tener cualquier forma. ¿Por qué el campo dentro de un conductor tiene que ser cero? Vamos a ver, si hubiesen cargas aquí dentro del conductor, esas cargas tendrían que moverse. ¿Por qué tendrían que moverse? Porque para establecer esto así, nosotros tenemos que activar lo que es un campo eléctrico. Y cuando una carga siente un campo eléctrico, la carga inmediatamente se mueve porque siente una fuerza. Lo que sucede es que, vamos a ver, cuando ustedes tienen un conductor y lo cargan, lo que hacen ustedes es activar un campo eléctrico. Después de cierto tiempo, el conductor queda en equilibrio electrostático. Este conductor, así como lo ven ustedes, está en equilibrio electrostático. ¿Por qué? Porque toda la carga está en equilibrio, está estática y está en la superficie. Esto tiene un montón de aplicaciones. Por ejemplo, un dato interesante, ¿verdad? Que cuando está lloviendo y cayendo rayos, uno de los lugares más seguros para estar en una tormenta eléctrica es el interior de un carro, porque los carros están hechos de metal, ¿verdad? Cuando un carro tiene todas las ventanas cerradas y ustedes están en el interior del carro y están cayendo rayos, dentro del carro es el interior de un conductor. Entonces, imagínense, esta sería la superficie de un carro, ¿verdad?
Toda la carga está en la superficie del carro. El carro sería un conductor. El campo en el interior del conductor es cero. Entonces, cuando un rayo impacta sobre un carro, el rayo no puede atravesar, no puede meterse al carro, ¿verdad? Porque dentro del carro el campo es cero. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es un rayo? Es un flujo de carga, ¿verdad? Un rayo es un flujo de carga, es corriente. Entonces, la corriente está formada por cargas que se mueven. Y en una región donde no hay campo eléctrico no puede haber carga, no puede haber corriente. No puede haber corriente, ¿verdad? Porque eso sería absurdo, porque si no hay campo, las cargas no se pueden mover donde no hay campo. Las cargas se mueven donde hay campo. ¿De acuerdo? Los rayos se producen porque entre la nube y el suelo hay un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Y eso es lo que provoca la descarga eléctrica. Entonces, este fenómeno se conoce como la jaula de Faraday, ¿verdad? En el interior de un conductor, el campo es cero. Entonces, por ejemplo, cualquier superficie metálica en su interior va a tener un campo igual a cero. Eso se conoce como jaula de Faraday. Los carros, por ejemplo, cuando un carro está cerrado, con las ventanas cerradas, es lo que se conoce como una jaula de Faraday. ¿De acuerdo? En su interior el campo va a ser cero. Ese fenómeno también aparece en lo que son en los ascensores. Dentro de un ascensor también, ¿verdad? Es un lugar muy seguro porque como es metálico, en su interior el campo eléctrico va a ser cero. No va a permitir lo que es flujo de carga, o sea, corriente. Bien, entonces no sé si con respecto a la teoría tienen alguna duda. Los capacitores también tienen una gran cantidad de aplicaciones, ¿verdad? Como ustedes vieron, los capacitores se emplean en lo que son micrófonos, circuitos eléctricos, se emplean en las teclas de las computadoras, ¿verdad? O sea, los capacitores son muy útiles, al igual que los inductores que van a ver en 4.15. Entonces, si no tienen dudas, muchachos, nos veríamos mañana. Nada más que tendríamos que ver otro tema relacionado siempre con esto, pero un poco más avanzado, ¿verdad? Lo que es la energía electrostática. Entonces, si no tienen preguntas, nos quedaríamos por aquí. Lick, entonces para este examen del lunes sería recomendable entonces echarle una leída al capítulo 6 también.